Vamos a Génesis capítulo 27. El domingo pasado habíamos leído ya la primera parte, ¿no? Las artimañas que habían preparado Jacob junto con su madre Rebeca, y todo esto no es de ninguna manera algo que Dios hubiese permitido o que fuese del agrado de Dios. Aquí en este capítulo interviene de parte de Jacob, tan astuto todavía en su manera de ser. Interviene la astucia, el engaño y las artimañas con fin de engañar intervienen en este capítulo. Y no es porque sea algo que esté bien, de ninguna manera está bien eso, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios le había prometido cuando Rebeca tenía aún en gestación, en su vientre, a los dos, Jacob y Esaú, ¿no? Ya desde su vientre se peleaban las criaturas antes de nacer. Y ella entonces, apesadumbrada, Rebeca acude a Dios y le pregunta, ¿por qué sus hijos se pelean? La respuesta de Dios es determinante. Dios dice, desde antes que nacieran, el hijo menor prevalecerá sobre el mayor. Esa es la respuesta de Dios. El hijo menor, que sería Jacob, iba a recibir la primogenitura. Algo anormal, fuera de lugar, ¿no? El derecho de herencia siempre era la mayor parte del primogénito, según la costumbre de ellos. No, no era todo para el primogénito, sino la mayor parte, una parte más importante, algo así, ¿no? Era del hijo mayor. Y esa primogenitura, en este caso, era una sola, no había dos. La bendición de Dios tenía que recaer sobre Jacob o sobre Esaú, solamente sobre uno de ellos. Y encontramos que Esaú menosprecia desde el inicio esa bendición de Dios, tanto que cuando tiene hambre llega muy cansado, muy hambriento y ve un guiso de lentejas muy delicioso que ha preparado su hermano y le dice, invítame de allí, y Jacob le dice, véndeme tu primogenitura, y se lo vendió, le juramentó, no solamente así, estilo una broma, le juramentó, porque Jacob le dice, júrame que me vendes tu primogenitura, y Esaú, de una manera tan ligera, le juramentó, menospreciando completamente. Y en el libro de Hebreos dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por un solo plato vendió su primogenitura. Y después, deseando heredar la bendición, la procuró con lágrimas más adelante. Pero ya no, era demasiado tarde, ya no podía. Él mismo le había juramentado sobre eso a su hermano. Esaú menosprecia la primogenitura. Y este Esaú es bastante desobediente a Dios en realidad, a Dios y a sus padres. Y por eso, ¿no? Parece que fue por esas razones. Nosotros no podemos entender las razones de Dios, al menos en esta vida. No vamos a poder entender completamente las razones que Dios tiene para muchas cosas que Dios hace. Lo que sí entendemos, Él es justo, Él es amor, dice la Biblia, Dios es amor. No entenderemos por qué. Dios dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Es decir, no entendemos completamente, pero un poco sí entendemos, porque Esaú se portaba bastante desobediente, ¿no? Sería por eso que Dios dice, aborrecí a Esaú, pero amé a Jacob. Pero la cosa es que Jacob también se portaba, ¿no? No era un ejemplo de obediencia Jacob, también él era
En este caso, suplantador, engañador en realidad. Bueno, pero lo que habíamos dicho ya anteriormente, ¿no? No era necesario que Jacob ni su madre engañasen al papá. No era, no tenían que engañar a nadie, no era necesario. ¿Por qué? Porque Dios ya había pronunciado su bendición, diciendo, el menor Jacob recibirá la primogenitura. Si ellos no hubieran engañado a su padre Isaac, igual hubiera llegado a ser de él, de Jacob, la primogenitura, igual. No había necesidad de querer apropiarse con engaño de esta primogenitura, porque Dios ya había determinado, Dios mismo había dicho, el menor recibirá la primogenitura. Entonces, con toda tranquilidad, ellos hubieran esperado que Dios lo hiciera. ¿Cómo lo haría Dios? Pues Dios es poderoso para hacerlo, ¿no? Jacob no tenía que engañar en nada a su hermano, porque Dios ya había dicho que de él iba a ser. Así que toda esta historia que trae consecuencias más adelante, Esaú intenta asesinar a su hermano, Esaú dice, por esto que me ha hecho mi hermano, esperaré que muera mi padre, Isaac, y luego que mi padre muera, ahí yo voy a matar a mi hermano, por esto que me ha hecho. Todas esas consecuencias se hubieran evitado por la confianza en Dios. Solamente tenían que esperar en Dios, confiar en Él y en la promesa de Dios. De manera que todo eso era completamente innecesario. ¿Por qué? Es que algunos piensan que para que se cumpla la promesa de Dios tenía que intervenir el engaño. Y eso de ninguna manera es cierto. Dios hubiera cumplido su voluntad. Era la voluntad de Dios entregar su bendición eterna, porque era una bendición eterna. Era la voluntad de Dios entregársela a Jacob. No le correspondía, pero Dios había decidido entregársela a él. Ya está. Y ellos tenían que confiar en Dios y eso es todo, y eso es todo. ¿Cómo lo haría Dios? Eso es asunto de Dios, eso es problema de Dios. Él sabe cómo va a cumplir su palabra. Él sabe cómo hacerlo, ¿no? Ahí encontramos a Moisés, por ejemplo, saliendo de Egipto en el tiempo del Éxodo. Y ya habían salido de Egipto y estaban frente al Mar Rojo. En realidad era un canal muy ancho, como un brazo de mar, era un brazo de mar, el Mar Rojo. Y claro, no podían cruzar por allí. Tenían enfrente de ellos el Mar Rojo y detrás venía el ejército de Faraón. Faraón dice, ¿cómo les hemos dejado ir? Hemos cometido un gran error. Vamos a perseguirlos. Y sale Faraón con todo su ejército a seguir a Israel. Y ellos desesperados. Por detrás viene el ejército egipcio. Y por adelante no pueden cruzar el Mar Rojo. Y entonces Moisés, un poco desesperado, comienza a orar. Ahora, en ese momento Dios le dice, ¿por qué oras a mí, Moisés? ¿Por qué? Agarra, toma tu vara y extiéndela sobre el mar y pasen en seco por en medio del mar. ¿Por qué te desesperas? ¿No has visto los 10 milagros portentosos sobre la tierra de Egipto? ¿No has visto el último, cómo yo destruía a todos los primogénitos de Egipto, incluyendo al primogénito de Faraón? Han quedado destruidos ellos. ¿Y todavía no confías en mí, Moisés? Porque Moisés desesperado está clamando a Dios y Dios le dice, deja de orar, ya no, agarra tu vara y cruza en el mar. Bueno, y así fue, ¿no? Moisés toma la vara y extiende sobre el mar y Dios envió un viento terrible en medio del Mar Rojo y se separó como murallas del agua a un lado y otra muralla de agua al otro lado. Y los hijos de Israel pasaron en seco. Dios sabe cómo lo hace y Él tiene poder suficiente para hacerlo. No tenían que engañar a su padre Isaac.
ni Jacob ni su mamá. No, eso era cumplir su promesa, era cosa de Dios mismo. Y muchas veces lo único que nos queda es confiar en la palabra de Dios. Dios lo hará. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice la Biblia. Estad quietos. No se desesperen, hay que confiar. Eso es lo que dice el Señor. En Isaías también dice, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Es decir, en la confianza en Dios. Allí, en Dios está la confianza, ¿no? En Él. Eso es lo que el creyente necesita saber muchas veces. Les he contado, recuerdan ya anteriormente de la historia del pastor Douglas Craig, misionero que fundó, el fundador de esta iglesia, que llegó a Chosica en el año 1964. Y ya había él iniciado una iglesia en Huancayo, la primera iglesia bautista en Huancayo, donde estuvo como 7, 8 años antes de venir a Chosica. Y en el año 64 llegó aquí y aquí también estuvo 7 años. Bueno, el pastor Craig, habiéndose convertido a Cristo ya en su edad adulta, con cierta edad ya, muy pronto decidió obedecer al Señor en el campo misionero, pero aún era creyente nuevo todavía, ¿no? No había avanzado mucho en su fe, no había aprendido mucho todavía, no, en realidad no sabía confiar en Dios. Y su conflicto fue, él dijo, yo voy a obedecer al Señor, voy a prepararme para ser misionero. Tenía que estudiar 4 años en la escuela de misiones, pero para hacer eso tenía prácticamente que medio dejar de trabajar. Su trabajo era como carpintero. Y él estaba desesperadísimo, sin entender la confianza en Dios. Estaba en un conflicto, ¿no? ¿Por qué? No había aprendido todavía a descansar en la confianza en Dios. Desesperado el hombre. Claro, era natural, no le habían enseñado cómo es que uno confía en Dios. Y Dios toma, Él toma nuestro problema y Él lo resuelve cuando nosotros ya no podemos más en esos casos. Él decía, ¿qué voy a hacer? Tengo que estudiar para obedecer al Señor en el curso de misiones, pero para eso ya no puedo trabajar. Y si trabajo, trabajaré unas cuantas horas en la semana y eso no me alcanzará para mi sostenimiento. Dios le sostuvo. No fue fácil, pasó un poco de escasez, pero como dice la Biblia, Dios nunca le desamparó. Dios nunca desampara a sus hijos. Él es fiel en su promesa. Dios no es como el hombre, ¿no? El hombre promete y se olvida de sus promesas. Y si las recuerda, igual el hombre no cumple sus promesas. Dios no es así. Dios está al tanto de cada necesidad. Y entonces por eso es que la Biblia dice, ¿no? Aprendemos a descansar en Dios. Descansar en la confianza en Dios. En Isaías, como vuelvo a repetir, ¿no? Dice, en descanso y en reposo seréis salvos, no en desesperación, porque la desesperación está negando el poder de Dios. En descanso y en reposo, en la confianza en Dios está nuestra fortaleza. En realidad, el Señor mismo, Él mismo es nuestra fortaleza. Él nos sostiene. Recuerdo el caso de mis padres, años atrás, cuando vivía todavía mi papá ya está con el Señor, pero cuando él vivía, había una tía de mi madre que se llamaba Dina Ita, ella, y era cristiana, ¿no? Muchos años la tía Dina. Ella estaba enferma, tenía cáncer, entonces mis padres fueron a visitarle.
a manera de consolarle, ¿no? Y en oración también por la tía Dina. Y ella sabía que pronto iba a morir. Ahora, cuando ellos regresaron a la casa, me contaron, hemos ido a visitar a la tía Dina y ¿qué ha pasado? Ha pasado al revés de lo que pensábamos, porque nosotros hemos ido queriendo consolarle a ella y ¿sabe qué ha pasado? Ella nos ha consolado a nosotros. Eso ha sucedido. Un favor, ¿puedes pasar a la clase de la hermana Consuelo? Tienes que pasar, ¿ya? Sube, por favor. ¿Qué edad tienes? ¿Cuántos años tienes? Ya, tiene que pasar arriba, ¿ya? Por favor. Anda, anda, sube, por favor. Ahí por la escalera subes, ¿ya? Ahí está la hermana Consuelo. Los que tienen 10 años ya se quedan acá. Bueno, así fue. La tía, que era cristiana también, tenía cáncer y mis padres dijeron, nosotros que estamos sanos y tranquilos, y hemos ido para darle consuelo y esperanza. Y fue al revés. Ella estaba mucho más tranquila, en paz, confiando en Dios. Ella sabía que pronto se iba a morir. Y ella nos ha consolado a nosotros. Así nos dijo. Al revés, ella nos consoló a nosotros. Muy tranquila. En realidad tenía gozo porque sabía que pronto iba a estar con el Señor. El descanso en la confianza en Dios. Y por eso anteriormente dijimos, ¿no? Jacob, queriendo hacer las cosas de Dios a la manera humana. ¿Cuál era la manera de Dios en este caso? De recibir él, que no tenía derecho a la primogenitura, pero Dios se lo había concedido, ¿no? Entonces, ¿cuál era la manera de Dios? Simplemente esperar en Dios, confiar en Dios. Y en realidad él no tenía ninguna forma humana de resolver eso, porque legalmente a Jacob no le correspondía esa bendición. ¿Qué podía hacer? ¿Saben qué podía hacer? Nada. No podía hacer nada. Lo único que podía hacer es confiar en Dios. Y Dios lo hubiera hecho de manera milagrosa. Eso se presenta en nuestras vidas muchas veces. ¿Qué puedo hacer humanamente? Nada para resolver esto. Lo que sí puedo hacer es descansar en Dios y puedo confiar en Dios. Eso sí puedo hacer. Eso sí puedo hacer. Y Dios lo hace. La manera de Dios es a través de la fe y de la confianza en Dios. Dios nunca actúa por la desesperación. Dios actúa por la confianza en Él, por la fe en Él, descansando en el Señor. Esa es la manera. Y Jacob ni tampoco su madre Rebeca no tenían por qué hacer esto y además no podían tampoco transgredir, porque el derecho no era de Jacob. Entonces Dios mismo lo hubiera hecho. Él mismo lo habría hecho, ¿no? Muy bien, vamos a leer el proceso del engaño que hizo, que como ya hemos dicho, eso no es la manera de Dios, pero ellos lo hicieron así. Muy bien, versículo 14, estamos en Génesis 27, versículo 14. ¿Ok? Entonces él fue y tomó y trajo a su madre, y su madre hizo guisados como su padre los amaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. E hízole vestir sobre sus manos y sobre la cerviz donde no tenía pelos, las pieles de los cabritos de las cabras. Y dio los guisados y pan que había aderezado en la mano de Jacob, su hijo. Y él vino a su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. Yo he hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendiga tu alma. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿qué es esto que tan presto hallaste, hijo mío?
Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que se encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, llégate ahora y palparte, hijo mío, si eres mi hijo Esaú o no. Bueno, aún así Isaac todavía tenía cierta sospecha. Y llegóse Jacob a su padre Isaac, y él le palpó y dijo, la voz es de Jacob, mas las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y bendíjole. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y él respondió, yo soy. Y dijo, llégamelo y comeré de la casa de mi hijo para que te bendiga mi alma. Y él le llegó y comió. Y trájole vino y bebió. Y díjole Isaac su padre, llega ahora y bésame, hijo mío. Y él se llegó y besóle y olió el olor de sus vestidos y bendíjole y dijo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová bendijo. Ahora Jacob se había vestido de las ropas de su hermano, ¿no? Y por eso el padre sintió el olor de la ropa de su hermano. Todo un engaño, que como decimos, eso se llama hacer lo que es de Dios, hacerlo a la forma humana, ¿no? Las cosas de Dios han de hacerse a la manera de Dios, no a la manera del hombre. Y aquí está metiendo la pata completamente Jacob y su madre. Versículo 28. Y Dios te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos e inclínense a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y estas últimas palabras son las referidas a Abraham. ¿Recordamos? Dios le había dicho a su abuelo Abraham, benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Ahora esas palabras son traspasadas al nieto, a Jacob. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y ahí, listo, una vez que Isaac pronunció la bendición, no había forma posible de cambiar eso. Y eso fue eterno en realidad, no solamente de esta vida, fue eterna la bendición. Y fue que en acabando Isaac de bendecir a Jacob, solamente había salido Jacob de delante de Isaac su padre, y Esaú su hermano vino de su casa, e hizo también él guisados y trajo a su padre. Y dijo a su padre, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga tu alma. Entonces su padre Isaac le dijo, ¿quién eres tú? Y él dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Entonces Isaac se estremeció de un grande estremecimiento y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que tomó casa y me trajo y yo comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Como Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con exclamación muy grande y muy amarga, y dijo a su padre, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y él respondió, bien llamaron su nombre Jacob, que ya me ha engañado 2 veces. Tomóme mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, no me has guardado bendición. Ahora las palabras de Esaú no son ciertas, porque la primera vez Esaú no fue engañado. Y Esaú dice, Jacob ya me ha engañado 2 veces, pero no era cierto eso de que le engañó 2 veces. Esaú le vendió su primogenitura al precio de un plato de lentejas. Y no fue engañado Esaú, de ninguna manera, ¿no?
cómo el hombre cambia siempre las cosas. Y aquí encontramos a Esaú diciendo algo falso, porque la primera vez no le engañó, le dijo, véndeme, y él dijo, ya, te lo vendo, y le juró todavía, no fue un engaño. Esta segunda vez sí, claro, ahí sí, ¿no? Verso 37, Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por tu señor y a todos sus hermanos le he dado por siervos, de trigo y de vino le he fortalecido. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Lo que pasa es que las implicancias de la bendición eran enormes, increíblemente grandes, los resultados de aquella bendición. Toda la riqueza material, por un lado, iba a ser del que recibía la primogenitura. Y entonces eso pasó a manos de Jacob. Y Esaú no, su prosperidad material no, iba a ser muy pequeña, ya no. Toda la mayor riqueza estaría en manos de Jacob. Y por eso él llora, ¿no? Pero ya no. Él ya había menospreciado él mismo anteriormente y ahora quiere recibirla, pero ya es demasiado tarde. Y entonces Isaac su padre habló y díjole, he aquí en grosuras de la tierra será tu habitación y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Mas será tiempo cuando te enseñorees y descargues su yugo de tu cerviz. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarse han los días de luto de mi padre, y yo mataré a Jacob mi hermano. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor y díjole, he aquí Esaú tu hermano se consuela sobre ti para matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz y levántate y húyete a Labán mi hermano a Harán y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se vuelva, hasta que se mitigue el furor de tu hermano de ti y se olvide de lo que le has hecho. Y yo enviaré y te tomaré de allá, porque seré deshijada de vosotros ambos en un día. Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Y Rebeca tratando de convencer a su esposo, ¿no? De que Jacob tenía que ir, igual que en el caso de Isaac, acudir a la tierra lejana de Harán, a la tierra de nacimiento de Abraham, tenía que ir hasta allá lejos para conseguir una esposa. Y eso era lo correcto en realidad, ¿no? Eso hubiera sido lo correcto. Y el capítulo siguiente, 28. Entonces Isaac llamó a Jacob y bendíjolo y mandóle diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Batuel, padre de tu madre, y toma de allí para ti mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique y seas en congregación de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu simiente contigo, para que heredes la tierra de tus peregrinaciones que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padam Aram, a Labán, hijo de Batuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Ahora, pasado ya el acontecimiento de la bendición entregada pues con engaño a Jacob, por fin Isaac entiende, por fin se convence, ¿no? De que de Jacob sería esa bendición. En realidad él ya lo sabía, Rebeca sabía. Dios había dicho la bendición al menor, al revés de lo normal. Isaac también sabía eso, pero Isaac no acepta la voluntad de Dios.
Él sabía lo que Dios había dicho, pero él no acepta la voluntad de Dios hasta que sucede aquella bendición y él por fin ya no puede cambiar las cosas, entonces acepta la voluntad de Dios medio a la fuerza, porque ya no puede hacer nada para cambiar eso, ¿no? Y en vista de que ya no se puede cambiar, entonces ahora recién Isaac le dice a Jacob, muy bien, tú has recibido la bendición que venía desde Abraham, mi padre, ahora yo soy el hijo, tú eres el nieto, ahora la bendición es para ti. Y Esaú se quedó sin la bendición de Dios, sin la bendición de Dios. Entonces le dice, ándate, hijo mío, allá a la tierra del nacimiento de Abraham y a la familia de mi hermano, a la familia nuestra, y ahí vas a tomar una esposa y Dios te va a bendecir y Dios te va a multiplicar. Versículo 4, y te dé la bendición de Abraham y a tu simiente contigo. Por fin reconoce él la voluntad de Dios, como digo, a la fuerza. A veces pasa así con nosotros también, ¿no? A veces Dios hace eso. Dios encamina nuestro destino. Cuando no queremos, pues Dios lo hace a la fuerza y esto pasó en el caso de Isaac. No queriendo Isaac aceptar la voluntad de Dios. Entonces, de otra manera, lo acepta a la fuerza, a la fuerza. Y de todas maneras se cumple lo que Dios había pronunciado. Ahora seguimos leyendo un poco más allí, versículo 5, estamos Génesis 28, 5. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Batuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allá, cuando le bendijo, y que le mandó diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Y vio Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y fuese Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahelet, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabajot, además de sus mujeres. Tampoco haciendo la voluntad de Dios. Esaú sabe que las hijas de Canaán estaban mal en contra de Dios mismo y toma otra más que tampoco es dentro de la voluntad de Dios, tampoco de las hijas de Ismael. Ahora resulta que la descendencia de Esaú no llegó a tener nada de las cosas de Dios. Los descendientes de él, de los edomitas, porque Esaú también es llamado Edom, ¿no? Los descendientes de Esaú vinieron a ser una nación bastante fuera de los propósitos de Dios, muy lejos de la voluntad de Dios. En algunos casos atacaron aún a Israel. Lo mismo pasó con los descendientes de Lot, el sobrino de Abraham. Igual, los amonitas, los moabitas, esas dos naciones, Amón y Moab. Igual, naciones paganas, desobedientes a Dios, idólatras, perversas estas naciones. Los amonitas, que eran descendientes de Lot, tenían unos ídolos abominables. Uno de los ídolos que tenían ellos, los de Amón y los de Moab, era un ídolo hecho de bronce, con las manos así de bronce, y tenían la costumbre de, para adorar a su dios ese, las personas que querían recibir una bendición demoníaca llevaban a su hijo recién nacido, calentaban las manos de bronce de este ídolos, lo calentaban por debajo y cuando estaba ya al rojo vivo, ahí lo ponían al bebito, lo achicharraban allí al bebé. ¿Para qué? Para buscar una bendición diabólica en realidad. ¿Y eso quiénes hacían? Los descendientes de Lot, Amón y Moab. Y los descendientes de Esaú igual, llegan a ser una nación completamente pagana,
Realmente, qué terrible, ¿no? Ahora, la descendencia de Jacob, o sea, la nación de Israel, también obedecían a Dios a medias solamente, siempre tenían su idolatría de manera escondida, tampoco ellos eran obedientes. Así es lo que sucede y la Biblia nos dice exactamente cómo fue. Ahora entonces Jacob se va de viaje. Versículo 10. Y salió Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y encontró con un lugar y durmió allí porque ya el sol era puesto. Y tomó de las piedras de aquel lugar y puso a su cabecera y acostóse en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba en tierra y su cabeza tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba encima de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu simiente. Y será tu simiente como el polvo de la tierra, y multiplicarás al occidente y al oriente y al aquilón y al mediodía. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí, yo soy contigo, y yo te guardaré por donde quiera que fueres, y yo te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. Es la primera vez que Dios se manifiesta, Dios se revela personalmente con Jacob. Otras veces Dios vuelve a hacerlo, pero esta es la primera vez. Y Dios le ratifica a él. Ahora sí, Esaú quedó fuera del propósito de Dios. Y ahora la bendición es de Jacob. Y Dios mismo pronuncia, ¿no? Como lo menciona en el libro de Romanos: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ahora hay una cosa, que Jacob no era un hombre obediente, al menos todavía no en esta parte de su vida. Como hemos dicho, ¿no? Siempre queriendo sacarle la vuelta a Dios, siempre queriendo hacer las cosas de Dios a su propia manera, como que él sabe más que Dios. No, tú no sabes, yo lo hago, yo lo hago. Y siempre cometiendo tremendos errores, Jacob. En realidad él aprendió, cambió su vida más adelante, muchos años más adelante, pero no en estos momentos, no en estos años todavía. Recuerdan, habíamos dicho, ¿no? Que cómo es Dios, cómo a cada uno le da Dios en la horma de su zapato, porque Dios nos conoce profundamente a cada uno. Y un principio bíblico es este, ¿no? De la manera como yo quiero acercarme a Dios, de esa misma manera Dios me responde. Yo vengo a Dios de todo corazón, quiero obedecerle a Él y Dios me responde de la misma manera, con toda verdad, con toda fidelidad, con toda misericordia. Y la Biblia dice de Israel: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios me responde de la misma manera como yo le busco. Si yo le busco de todo corazón, Dios me ha de responder con toda verdad, con toda fidelidad, con toda misericordia, con toda su bondad. Pero cuando yo quiero ir a Dios, siempre dejando un rincón para mis falsedades, no voy a poder engañar a Dios. Y eso es lo que pasa en la vida de Jacob. Dios conocía la fidelidad de Abraham, su abuelo, ¿no? No encontramos estas cosas en Abraham, pero las encontramos en el nieto Jacob. Y Dios lo conoce tal como es a él. ¿Quién puede ganarle a Dios? Pero Jacob quiere ganarle a Dios. Jacob quiere ser más sabido, más astuto que Dios mismo. Sin embargo, hay algo importantísimo aquí.
Aún a pesar de esas actitudes de Jacob, Dios lo ama. A este tramposo Jacob, Dios lo ama. Y ahí vemos la gracia de Dios sobre nosotros. Bueno, al final de su vida, él cambió su manera de ser. ¿Por qué? Porque como digo, Dios le dio en la horma de su zapato. Es decir, con todas estas astucias y engaños en la juventud de Jacob. Ahora, todavía no hemos llegado a eso, pero nos adelantamos. Viene el tiempo en que sus hijos le engañan a él, a Jacob. Miren, él engañó a su padre. Ahora los hijos de Jacob le engañan a él. Y todavía más terrible fue el engaño, porque lo vendieron a José, el hijo amado de Jacob, lo venden como esclavo a Egipto, pero le hacen creer a su papá que José ha muerto. Y transcurren como 25 años donde Jacob no se quiere quitar el luto, porque la costumbre siempre es el luto, un año, digamos así, ¿no? Un año el dolor, el luto. Ya no se practica mucho eso, antes era más, pero entre los orientales así, un año entero de luto. Y cuando llega el tiempo de quitarse ya el luto, de consolarse, sus hijos vienen y le dicen, ya consuélate ya de la muerte de tu hijo José, ya quítate el luto. Y él dice, no, no, hasta el día de mi muerte voy a llevar luto por mi hijo José. Y pasan algo de 25 años en el dolor de Jacob. ¿Dolor de qué? Si su hijo José no había muerto. Pero él lleva ese dolor de su hijo muerto, le hacen creer, durante 25 años. ¿Cómo es esto? Y eso Dios no lo hace con Abraham. Tampoco Dios lo hace con Isaac, Dios lo hace con Jacob. Ahí está ese principio bíblico, ¿no? De la misma manera que yo quiero venir a Dios, de la misma manera Dios me va a responder a mí. Y Jacob quiso establecer su relación con Dios haciendo trampitas. No muy pequeñas estas trampitas, pero siempre quiere él así. Ahora, por un lado, Dios lo ama. Eso dice Dios mismo, a Jacob amé. Pero ¿cómo es posible, no? 25 años sufriendo el dolor de su hijo muerto y sus hijos le han engañado. El engañador salió doblemente engañado. Por eso, ese es el principio bíblico. Tú quieres venir a Dios con toda sinceridad. Dios te va a tratar con toda verdad, de la misma forma que tú vienes a Él. Pero tú quieres venir a Dios y siempre quieres dejar un rinconcito para ti, donde Dios no entre allí. Siempre dejarás un rincón diciendo como Jacob, ¿no? Hasta aquí Dios se mete en mi vida, pero en esta parte de mi vida Dios no se mete. Y eso es lo que hacía Jacob. Y ahí tenemos la desgracia de él. Tanto dolor de su hijo muerto, su hijo que estaba vivo. Bueno, leemos entonces esta parte donde Jacob, Dios le ha prometido una bendición muy grande. Y eso a pesar del comportamiento de Jacob. El hombre es infiel, Dios es fiel. El hombre es astuto, mentiroso. Dios no es ni astuto ni mentiroso. Y aún por encima de sus trampas, Dios le dice a Jacob, esta será tu bendición. Versículo 15, y he aquí, yo soy contigo, y yo te guardaré por donde quiera que fueres, y yo te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán espantoso es este lugar.
no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y madrugó Jacob por la mañana y tomó la piedra que había puesto a su cabecera y púsola por título y derramó aceite sobre su cabeza. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, y cierto Luza era el nombre de la ciudad primero. Ahora Betel quiere decir casa de Dios. Primera vez que Dios le aparece a Jacob y él pone el nombre allí, Betel. Desde ahí se comenzó a llamar Betel, o sea, casa de Dios. Versículo 20. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje donde voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si tornare en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Aquí nomás se puede ver la astucia de Jacob. Qué diferente con Job, porque en la vida de Job, cuando Dios a Job le quita todas sus riquezas y Dios le hace morir a todos sus hijos en un solo día. ¿Y qué dice Job delante de su esposa? Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Para Job no hay condiciones. Si Dios me da, Él es mi Dios. Si Dios me quita toda mi riqueza y si Dios le quita la vida a todos mis hijos, Dios sigue siendo mi Dios y Él es fiel. Eso es lo que dice Job. Ahora, Jacob pone condiciones para tener una relación con Dios. ¡Qué hombre este!, ¿no? Él no dice, Dios va a ser mi Dios siempre, pase lo que pase. Jacob no dice eso. Jacob le pone condiciones a Dios. Miren, versículo 20, ¿no? E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, ahí está. Si Dios va conmigo, Él va a ser mi Dios. Y si no va Dios con él, y si no le bendice, y si no le da riquezas, ¿qué va a pasar? No, Jacob dice, si Dios va conmigo, ¿qué más? Y me guardara en este viaje donde me voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si tornare en paz a casa de mi padre. Bueno, si Dios me hace todas estas cosas, recién será mi Dios. Y si no hace así, y si Dios no te hace así, Jacob, ¿qué vas a decir? No será Dios tu Dios. Si Dios me bendice, si Dios me da riqueza, si Dios me ayuda, si Dios me protege, entonces recién Dios será mi Dios. Qué manera de ser de Jacob. Por eso digo, qué diferente con Job, ¿no? Y Job recibe una desgracia tan grande que la esposa de Job le dice, todavía mantienes tu fidelidad a Dios. Maldice a Dios y muérete, le dice su propia esposa. Maldice a Dios y muérete. Mira todo lo que te ha sucedido. Y todavía sigues confiando en Dios. Eso le dice la esposa de Job. En este caso no. Qué hombre al revés de lo que debe ser el hombre de Dios y la mujer de Dios. Él le pone condiciones. Le podemos poner condiciones a Dios. Es al revés. Dios nos pone condiciones a nosotros. Así es al revés. Cuando Josué entra, está Josué como comandante del ejército de Jehová, ¿no? De Israel, listo para iniciar la conquista de la tierra prometida. Moisés ha muerto ya. Josué ahora toma el mando de la nación y del ejército. Y antes de la primera batalla, le aparece en medio del campo un varón de Dios, teniendo una espada desenvainada en su mano. Y ese es el Señor Jesús, no hay duda de eso. Y Josué, como no sabe quién es, se acerca y le dice, como ve el arma en su mano, bueno, es la palabra de Dios, ¿no? La espada desenvainada en su mano tiene el Señor Jesús. Josué le pregunta, ¿eres de nosotros o de nuestros enemigos? Y el Señor le dice, no,
mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Porque la pregunta no es del hombre hacia Dios. La pregunta es de Dios al hombre. El que tenía que preguntar, ¿eres de nosotros o de nuestros enemigos? No era Josué. El que debía haber hecho la pregunta era Jesús allí, con su espada en la mano. Jesús tenía que haberle preguntado a Josué, ¿a quién perteneces, Josué? ¿A Dios o al enemigo de Dios? ¿A quién tú perteneces? No me preguntes a mí, a quién yo pertenezco. Por eso la respuesta es no. El Señor no le responde, soy tuyo o de los enemigos. Le dice no, simplemente no. No me preguntes así. Yo te voy a preguntar a ti, ¿a quién tú perteneces? Y esa siempre es la pregunta de Dios. ¿A quién tú sirves? ¿A quién obedeces? ¿A quién perteneces? ¿A Dios o al enemigo de Dios? Y en este caso, tan inmaduro, tan inmaduro en su vida espiritual, Jacob comienza a decir, si Dios me bendice, si Dios me da prosperidad material, si Dios me ayuda en el camino de ida y si Dios me hace regresar con todas clases de bendiciones, entonces recién Él será mi Dios. Qué increíble, es un ejemplo al revés de lo que debería ser, ¿no? Realmente. Bueno, vamos a terminar en oración. Señor, gracias te damos por tu palabra, por todo lo que en ella aprendemos, Señor. Aprendemos de la vida de Jacob. Muchas cosas en su vida hechas al revés de lo que debería ser. Pero aún así, Señor, a pesar de las astucias de Jacob, tú has pronunciado en tu palabra, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Gracias por el amor tuyo sobre nosotros, Señor. ¿Quién podría merecer ese amor tuyo? Jacob no era merecedor de tu amor, pero tú has dicho, a Jacob amé. Nosotros somos así, llenos de tantas fallas, llenos de tantos pecados. Pero tú has dicho que nos amas, Señor. Gracias por eso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a suplicarles, hermanos, poner